Hola, esperando que tengan buen día. A continuación le presentaré un video educativo acerca de los modelos de intervención psicoterapéuticos como parte de mi proyecto final. Previo a ello me gustaría presentarme. Mi nombre es Reina Araceli Ekbalam, licenciada en psicología y actualmente estudiante en la maestría de psicoterapia infantil y del adolescente de la Universidad del Pacífico. Los modelos a abordar son los contemporáneos, que van desde el humanismo existencial hasta la parte de contextuales de tercera y cuarta generación. Bueno, del modelo humanista existencial, principalmente fundamentado por la corriente filosófica del existencialismo, perdón, donde dice que el ser humano tiene una razón por el cual existe. También se enfoca en la conciencia sobre sí y su responsabilidad de existencia. Un ejemplo de ello podría ser un hombre que en su niñez vivió violencia intrafamiliar, entonces está consciente de lo que vivió, pero tiene la responsabilidad de romper estos patrones o continuar con esta situación, ¿no? Entonces es lo que se basa este tipo de modelo. También es conocido como la tercera fuerza y engloba elementos del método fenomenológico, que va el fenómeno, que es la problemática, y la experiencia de quien lo experimenta. Aquí el terapeuta toma el rol de observador. Bueno, de ese modelo se desprende la terapia goyeriana, que es la centrada en la persona o el cliente, y también la gestáltica. Vamos a abordar primero la del postulado de Carl Goyer. Bueno, él fue docente y realizó un escrito sobre la enseñanza y su impacto sobre la conducta, donde marcaba mucho énfasis en que para que un aprendizaje sea significativo era necesario que el ser humano se apropiara de estos aprendizajes mediante su experiencia, que se atreviera a explorar la situación, ¿no? Entonces, de aquí nos daba una realidad de que no tendría por qué ser una psicoterapia directiva, sino que al contrario, el cliente es quien le daba el camino, encauzaba su propio proceso. De aquí le da la importancia al ambiente cálido para que el cliente pudiera externar toda su situación y pudiera pues generarse este ambiente. Para ello era necesario la empatía del terapeuta, no desde la parte de un terapeuta que todo lo sabe, que va a enjuiciar, que va a etiquetar. También la congruencia y autenticidad, que va desde la parte de el terapeuta que es fiel a sí mismo y también desde la congruencia y autenticidad del cliente, ¿no? Ante las introyecciones, exigencias de esta valía social, se estaba enfocando mucho a ser fiel con uno mismo. Las técnicas mayormente utilizadas son las de reformulación o paráfrasis, que consiste en repetir lo que el cliente menciona como para que se haga un poco más consciente acerca de su pensar o sentir hacia sí mismo a través de la parte verbal. La gestáltica, que está enfocada en el aquí y ahora, ya no en el pasado, ya no en la infancia, sino que en lo que está sucediendo ahorita. No nos va a interesar cuál es el problema, qué lo ocasionó, sino que qué estás haciendo tú ante ese problema. Estás vivenciando violencia intrafamiliar, pero ¿estás haciendo algo para modificar la situación, romper esos patrones o te estás quedando ahí a sufrir, ¿no? Entonces, suena un poco frío, pero precisamente la parte gestáltica aborda la parte de la confrontación. Entonces, nos abarca la conciencia plena y asumir mi responsabilidad desde mi trinchera. Abarca conceptos como figura-fondo. La figura es la parte superficial que generalmente es el motivo de consulta y el fondo son a lo mejor ese tipo de situaciones, objetos o personas que el cliente generalmente no visualiza. Entonces el terapeuta trabaja desde el holismo, interpretando y abarcando esos dos. También entre las técnicas que resaltan la silla vacía, a veces se trabaja, bueno, mayormente en situaciones de duelo, ¿no? Entonces, ante una pérdida, un proceso de duelo, entonces es como un intercambio de roles, que yo le quise decir a ese ser querido y a su vez que yo me respondería siendo ese ser querido, ¿no? Y nos vamos al siguiente modelo, que es el cognitivo-conductual. Aquí es interesante porque va abarcando un poquito de otros modelos, desde la parte del aprendizaje social, comparte fundamentos cognitivos, desde las creencias, los pensamientos, y la parte conductual, que es ese estímulo y respuesta, ¿no? Entonces, de igual manera, hubo todo un análisis de antiguos postulados, que va desde condicionamiento clásico, que nos dice que importa una asociación y un estímulo, y nos lleva hasta el condicionamiento operante, ¿no? Entonces, que puedo estructurar o puedo ir manejando un poco más las conductas o cambiándolas a través de las consecuencias, un reforzador negativo o un reforzador positivo. Entonces,
De ahí se desprende la terapia emotiva racional por Ellis, que está basado en su esquema ABC, donde A es el acontecimiento activador, B la creencia o pensamiento y C la consecuencia emocional o conductual, que pueden ser de las dos, ¿no? Entonces, un ejemplo es una persona que recurre a terapia por diversas crisis de ansiedad, ¿no? Y hace al menos un mes tuvo un accidente de motocicleta. Entonces, el acontecimiento activador, perdón, es el accidente que tuvo en motocicleta. Entonces, y cada vez que escucha el sonido de una moto o cada vez que se intenta trepar en una motocicleta o estar en la calle, la creencia o pensamiento puede ser el temor, la frustración, la incertidumbre y tiene una consecuencia emocional, ¿no? Es esta parte del miedo, de qué va a pasar, voy a tener un accidente, y la parte conductual que es un poco más física, que el temblor en las manos, opresión en el pecho, dificultad para respirar. La terapia cognitiva por Beck está en cuanto a los esquemas mentales, ¿no? Entonces ya abarca un poco acerca de esas distorsiones cognitivas, que la inferencia arbitraria, generalización, maximización, esta parte de cómo el usuario percibe la problemática, lo que lleva a una reestructuración cognitiva. Las técnicas significativas aquí están en la de Beck, el diálogo socrático, que va dirigiendo, pues a lo mejor estas distorsiones cognitivas, a lo mejor a una catastroficación mediante esas preguntas objetivas que van generando una idea al usuario de que a lo mejor no es tan grande la situación como así lo percibía y tiene otros enfoques, otras perspectivas. Y por otro lado tenemos la de Ellis, que una de las principales es la distracción cognitiva e imaginación. Por ejemplo, si alguien le teme a los relámpagos, ¿no? A través de la imaginación se va a imaginar en la situación que está ante los relámpagos. Posterior a ello se pueden usar elementos como lo son sonidos de relámpagos, videos de los relámpagos y la lluvia, y así se pueden estar utilizando este tipo de elementos. Bueno, yéndonos al modelo sistémico, donde abarcan las tres principales escuelas, tenemos la de Palo Alto, donde los principales personajes son Beatson y Watsawi, donde manejamos la teoría general de sistemas y cibernética y la teoría de comunicación humana. Aquí hay algo interesante que sale el doble vínculo de comunicación, esta distorsión de comunicación. Yo intenté decirte algo, pero tú lo percibiste de esta manera. Entonces genera esta ambivalencia, esta cuestión contradictoria y también tenemos esta parte de la causalidad circular de los acontecimientos, son patrones que se van generando. Entonces ellos nos trae algunas técnicas que se pueden abordar en ese sistema, como lo pueden ser observaciones de patrones, la comunicación familiar, el análisis de esta comunicación familiar. Tenemos la escuela estructural por Salvador Minuchin, que habla de la terapia estructural familiar, centrada en la organización jerárquica, no que el patriarcado, el matriarcado, dependiendo de quién tiene más poder en este sistema, y también de las coaliciones que se van generando, que una diada, mayormente la mamá con el hijo mayor, el papá con los dos hijos menores, o una triada, entonces se van generando este tipo de agrupaciones. ¿Y qué es lo que se trabaja? La reestructuración, romper con esta situación y poder hacer una comunicación un poco más sistémica o abordarlo desde esa manera. Tenemos la escuela de Milan por Selvini, que es el enfoque de terapia sistémica familiar, que da un significado del sistema, es un todo, lo que a uno le afecta le va a afectar a todos. Entonces, un poco más de esa dinámica familiar. Se interviene primero con el sistema y después de manera particular. Estamos abordando la violencia intrafamiliar que sufren, vamos a abordarlo entre todos y posteriormente se aborda de manera particular con el papá, con la mamá, con el hijo, con la hija, entonces para ir conociendo un poco más las perspectivas de manera individual, ¿no? Entonces, una técnica muy conocida son las preguntas circulares. Primero le pregunto a mamá, después a papá y así sucesivamente. Tenemos las contextuales de tercera generación, también conocidas como terapias contextuales. Esta es la parte de la aceptación y la flexibilidad psicológica, donde no me voy a resistir a mi emoción, a lo que estoy sintiendo, ¿no? No tiene caso tener una lucha con ello, sino que más bien la parte de conciencia plena y los valores propios. Aquí agrupamos las terapias significativas, como es la terapia de aceptación y compromiso y la terapia dialéctica conductual. También tenemos el mindfulness, que está un poco más enfocado en la parte de respiración y siendo un poco más conscientes en lo que
nuestro cuerpo y nuestra respiración va presentando. Finalmente tenemos las contextuales de cuarta generación, que abarca la parte contextual y sistémica, perdón. Tiene la parte de la aceptación y toma de conciencia nuevamente, la atención plena y un trabajo integral, porque combina algunas técnicas de la terapia cognitivo-conductual y también abarca la parte contextual como subsistema, como sistema, y también integra la parte neurobiológica. De hecho, cuando hay alguna situación de algún trastorno que pudiera ser un poco más complejo de trabajar, como la del trastorno límite de la personalidad, este enfoque es bastante adecuado para abordar este tipo de casos. Bueno, en conclusión, me gustaría mencionar de que no hay una mejor terapia ni una superior, ¿no? Y ningún modelo es inferior o menos importante, simplemente que cada uno de ellos cumple con su objetivo. Entonces, algunos casos o algunas situaciones tienen la necesidad de trabajarlo desde lo intrapersonal, otros desde lo conductual, otros desde más sistémico o más a nivel familiar. De ello va a depender la importancia de cada uno de ellos. Y también como terapeutas es importante que conozcamos acerca de estos modelos, la parte de sus fundamentos, las técnicas para aplicarlos de manera adecuada. Entonces, por mi parte es todo y agradezco su atención. Gracias.